Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años de cambiar realidades. Consultorio Fiscal. María Concepción González de Chicago dice que hace 12 años Radio. presentó suspensión de actividades. Un programa de Radio UNAM Hay una PTU entonces que se determina. y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Si bien es cierto, estamos comentando todo lo que tiene con la contabilidad. Tocaremos el tema de las deducciones personales, obviamente, porque no son tan fáciles de aplicar en realidad. Consultorio Fiscal. Radio. ¿Qué tal? Yo soy Miguel Ángel Martínez Zug y les doy la más cordial bienvenida a este su programa de Consultorio Fiscal. Espero que ustedes estén muy bien, igual que sus familias, ante esta situación que estamos viviendo. Espero que dentro de todo lo malo ustedes se encuentren bien y mi agradecimiento por acompañarnos en este su programa. Hoy estaremos hablando de lo que es la extinción de dominio, un tema que pues ha dado muchas inquietudes, miedos, preocupaciones, alteraciones, y pues bueno, pues buscaremos de alguna forma hacer algunos comentarios que les puedan transmitir qué es esto de la ley de extinción de dominio. Por cierto, no deja de ser un tema por demás interesante, por demás importante respecto de la vinculación con el cumplimiento de obligaciones y con muchas cosas. Para hablar de este tema contamos con el apoyo, ya ha estado con nosotros en otros programas, el licenciado César Álvarez Trejo. Él es licenciado en Derecho y pues bueno, tiene muchísima experiencia en el ámbito de jurídico empresarial. Es defensor fiscal, litigante en varias materias en el ámbito, vamos a llamarle, en el ámbito de derecho, que tiene que ver con el tema empresarial y específicamente en el ámbito de la defensa fiscal. Y pues bien, demos la bienvenida al licenciado César Álvarez. César, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Querido maestro, muy buenas tardes, gracias por la invitación, muy bien, como usted bien lo menciona, con estos tiempos tan complejos y tan difíciles, pero hay que seguir tratando estos temas que son importantes, que las regulaciones ahí están y son importantes que nuestro público los conozca para poder estar al pendiente de los mismos, y muy agradecido como siempre con la Facultad de Contaduría de nuestra máxima casa de estudios. Pues César, más bien los agradecidos somos nosotros que nos des tu tiempo para poder platicar de estos temas que por demás, pues qué te digo, son tremendamente importantes, ¿no? Y a lo mejor no nada más en el sector empresarial, creo que tiene que ver en muchos sectores, ¿no, César? Fíjate que es una disposición que nació precisamente el año pasado a raíz de un andamiaje legal que se fue perfeccionando para darle más herramientas a las autoridades y poder atacar en diversos frentes, sobre todo un tema muy particular, y yo considero que va en dos vertientes. La ley de extinción de dominio, inclusive en la Ciudad de México, ya se le conoce. Durante los tiempos del licenciado Marcelo Ebrard como jefe de gobierno del anterior Distrito Federal, ya se había implementado esta disposición para asegurar los bienes y propiedades de la delincuencia organizada. Inclusive se tuvieron casos como el famoso Lobombo, cuando hubo este incendio en esta famosa discoteca y en Insurgentes Centro, que era un centro de operación de algunos grupos de narcomenudeo. Se extinguió, hoy es una estación de bomberos, y fue de los casos relevantes donde las autoridades tenían estas herramientas legales para golpear principalmente un aspecto muy importante que se había olvidado. Normalmente las autoridades atacan a través de la extinción de dominio el aspecto financiero. ¿Qué sucede? El legislador encuentra y hace un andamiaje legal muy importante porque modifica la ley de delincuencia organizada, establece disposiciones de carácter fiscal en nuestro Código Fiscal para establecer una serie de penas mucho más fuertes en contra de los factureros y de los evasores fiscales en general, y termina poniendo un andamiaje sobre la ley de extinción de dominio. Pero aquí hay un tema muy importante que señalar. Causa mucho revuelo decir, oigan, ¿qué va a pasar con esta extinción de dominio, con mis propiedades, con mis bienes? Va muy enfocado específicamente a lo que hoy el señor presidente está atacando, que es la corrupción. Entonces hay que tomar mucho en cuenta estos aspectos que son importantes. Es una ley
muy fuerte, sí. Es una ley que no nace en México, evidentemente no solamente César, en México, perdón. hay que tomar... César, una pregunta. ¿A qué te refieres tú? Evidentemente en el ámbito del derecho, en el ámbito práctico, con cualquier ciudadano, no nada más con los contribuyentes. ¿A qué te refieres con una ley fuerte, César? Que lo que está buscando es que cualquier ciudadano tenga mucho cuidado, y es una ley de carácter punitiva, es decir, de carácter penal, pero que lo que busca es prevenir que el ciudadano común y corriente no se involucre en estas actividades, y no se involucre porque lo que va a pasar es que al involucrarse tiene la posibilidad de que esos bienes que se allegó y que pueden ser objeto de esta disposición legal, los puede perder. Tampoco hay que caer en lo que tú bien mencionabas, querido maestro, que mucha gente se espantó y me decían, vamos a perderlo. Claro. Por ejemplo, ¿qué pasó en esos años del licenciado Marcelo Ebrard? Si tú rentabas tu casa o un departamento o cualquier bien, y ese bien inmueble o ese objeto se utilizaba para cometer un delito o en la comisión de un delito, podrías perderlo. Nos llevó a prevenir nosotros que a quién se lo arrendábamos, a quién se lo facilitábamos para que no incurriera en la comisión de un delito. Y eso sigue siendo al día de hoy. Tenemos que tener mucho cuidado y tenemos que tener los mecanismos para prevenir que nuestros bienes o que al nosotros participar en un negocio no estemos involucrados en este mismo que vaya a llevarnos a la comisión de un delito. Pero esto sería, podría resultar muy subjetivo, ¿no? Mi estimado César. Por ejemplo, en este ejemplo que tú das, ¿no? Un ciudadano que tenga un inmueble, vamos a llevar un departamento, una casa, y la den renta de una forma pues muy cotidiana, muy normal, ¿no? Muy normal. Así se celebra su contrato, se establece que es una casa habitación, ya sea el departamento o la casa como tal, y se establece que es para uso de vivienda. Y ese es el uso que se comprometen a darle quienes están tomando la casa en arrendamiento. Pero resulta que las personas que van a hacer algunas cuestiones indebidas, pues también usan a lo que se le conoce como la población vulnerable, ¿no? Los prestanombres, los testaferros, o sea, todos ellos donde, pues bueno, de alguna forma hay gente que por necesidad, pues se dedica a trabajar con este tipo de personas que no hacen cosas debidas. Por ejemplo, el tema de los secuestros, el tema del narcomenudeo, y a lo mejor él es el que se establece para firmar la renta, ¿no? Esa persona que prestó su nombre, y a lo mejor él no se vuelve a parar en esa casa, y en ese inmueble es donde se celebran operaciones, en donde la persona que dio en arrendamiento ese inmueble, ¿cómo se entera? ¿Cómo se entera? Porque de alguna forma, al celebrar un contrato de arrendamiento, pues también el arrendador tiene ciertos derechos, ¿no? En el cual, aunque el propietario, el arrendatario, que es el propietario del inmueble, pues no puede ir y meterse a la hora que él quiera, o estar así vigilando, o decir, oye, vengo a revisarte las habitaciones, vengo a revisarte los muebles, que no tengas nada. O sea, se generan derechos de esa privacidad por parte del arrendador, ¿es correcto? Entonces, incluso si esa persona que es propietaria, el arrendatario, va y se mete argumentando válidamente que está cerciorándose que efectivamente se cumpla la casa para los fines que se rentó, que él la rentó, vamos a suponer que argumentando eso, pero no puede llegar y meterse, no puede llegar, incluso le trae consecuencias también evidentemente de carácter de incumplimiento de contrato, de carácter legales, incluso pudiera ser hasta penales, como un allanamiento de morada, ¿no? Entonces, todo este tipo de cuestiones, ¿cómo yo me puedo cubrir? Ahí es en donde se genera ese miedo, incertidumbre, en decir, yo cómo sé que realmente le renté a una persona de buenas costumbres, ¿no? El inmueble. Sí, ¿sí me di a entender? Sí, totalmente, y es un tema muy delicado, y aquí es donde nosotros debemos de trabajar el aspecto de carácter preventivo, inclusive entrar a esa parte de legalidad. El 90% de los arrendamientos, por ejemplo, como este caso que tú mencionas, ni siquiera hay un contrato de por medio. Deja que exista un problema de extinción de dominio,
Hoy, por ejemplo, hay reformas al Código Civil y en un juicio de arrendamiento, si tú no acreditas que hay un contrato dado de alta ante, por ejemplo, la Secretaría de Finanzas de la Ciudad de México y que tú estás emitiendo las facturas para el arrendamiento, el juez está obligado a darle vista al sistema de emisión tributaria para que inicie las facultades de fiscalización por la omisión del pago de obligaciones fiscales por los ingresos de arrendamiento. Claro. ¿Qué tenemos que hacer? Hoy también nosotros los arrendadores y arrendatarios tenemos que entrar a un orden. ¿Cómo puedes tú desvincularte de la ley de extinción de dominio al actuar de buena fe? Porque ese es el punto medular. Yo estoy actuando de buena fe al arrendar mi departamento, mi negocio, mi casa, para que se facilite esto. Haz un contrato debidamente formulado, solicita inclusive una fianza para garantizar la posible comisión de ese delito o de algún otro daño o perjuicio, dalo de alta ante la Secretaría, da de alta tu obligación como contribuyente, porque los ciudadanos debemos de recordar que cualquier ingreso está tasado. Claro. Entonces, suponiendo que se presentara alguna de estas circunstancias, yo le puedo acreditar a la autoridad, oye autoridad, yo estoy actuando de buena fe. ¿Cómo estoy actuando de buena fe y no soy partícipe de este delito por el cual hoy quieres extinguir mi bien inmueble? Aquí está mi contrato de arrendamiento debidamente dado de alta, inclusive aquí está una póliza de fianza con el que están garantizando el cumplimiento del contrato, aquí está mi alta ante las autoridades fiscales, aquí está mi emisión de recibos fiscales, y yo voy desvinculando esta parte. Es un tema muy subjetivo, la buena fe, Claro. y es un tema muy delicado en que las autoridades tendrán que ejercer con mucho cuidado la aplicación de esta ley, hasta donde hubo una buena fe por parte del arrendador y una mala fe por parte del arrendatario. Tú mencionabas con claridad, inclusive yo se lo recomendaba a algunos clientes, inclusive podríamos poner en una de las cláusulas esa privacidad que tú mencionabas, maestro, de decirle, oye, cada 3 meses yo voy a hacer una verificación física del inmueble para que se esté destinando a lo que el contrato señaló. Y lo podemos hacer, porque recordemos que el acuerdo de voluntades es primacía en los contratos. Entonces yo como arrendador le puedo decir, oye, derivado de estas disposiciones legales que hoy existen, yo sí te voy a pedir que cada 2 meses o cada 3 meses me permitas realizar una visita, inclusive para que no hayas hecho modificaciones estructurales al bien inmueble, o lo estés utilizando de casa habitación y resulta que ahora ya tienes un taller mecánico, o ya abriste una tiendita, o ya lo estás subarrendando a otras personas. Entonces yo creo que debemos de tener mucho cuidado en ese aspecto, pero las mayores recomendaciones es formalicemos nuestro actuar. ¿Cómo lo formalizamos? Hagamos el contrato, investiguemos al arrendatario. A veces no queremos gastar a través de una inmobiliaria, pero yo creo que sería recomendable que se pague un porcentaje, que normalmente es la primera renta de ese contrato, a una inmobiliaria que va a investigar si no está en el buró de crédito ese arrendatario, si no tiene juicios de arrendamiento por otros arrendamientos que haya tenido. Es decir, busquemos cómo protegernos en ese aspecto, maestro. Claro, fíjate, muy interesante el tema de que todas estas disposiciones van llevando a modificar, a tomar nuevas consideraciones cuando hacemos los contratos, ¿no? Hay que analizar, porque también, independientemente de lo que comenta César, nada más lo hago como comentario al calce, no olvidemos que el arrendamiento está como una actividad vulnerable, en atento al artículo 17 de la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita, y también ahí podríamos vincularlo con lo que es la debida diligencia, ¿no? Que tiene cumplimiento para esa ley, y para efectos de lo que buscamos respecto a la ley de extinción de dominio, pues bueno, podríamos aprovecharlo, complementarlo y hacer un contrato muy robustecido. Mira, amigos, César, vamos a ir ahorita a una pequeña cápsula, pero me gustaría, César, si pudieras darles algunas recomendaciones. No todos los arrendamientos son de cuantías importantes. A veces son arrendamientos pequeñitos, que también hay muchos conciudadanos que rentan departamentos o locales pequeños. Ellos, ¿cómo pudieran cubrirse? A lo mejor acercarse con una inmobiliaria, pues les resulta gravoso porque de por sí la renta es baja.
Acuérdate que también depende de la zona, pero sí me doy a entender, César, para este tipo Sí. de personas, de contribuyentes, que seguramente algunos de nuestros amigos nos estará escuchando y pueda tener la situación, o pueda tener algún cliente que esté en esas condiciones, ¿qué pudiéramos hacer? Digo, no hablo de que de plano no quiere dar contrato, no quiere nada y todo en efectivo y ese tipo de cuestiones, ¿no? Que bueno, también ahí pues hay que hacer las recomendaciones de que están en un riesgo tremendo. Entonces, ahorita que volvamos de esta cápsula, si nos puedes dar algunas recomendaciones para este tipo de contribuyentes, para este tipo de arrendadores, César, ¿sí? Con todo gusto, amigo. Muy bien, pues amigos, vamos a ir a una cápsula y continuamos con este tema que es extinción de dominio. Consultorio Fiscal Radio. Refresca tus ideas. Consultorio Fiscal 100% UNAM. ¿Sabes si lo que te dicen es verdad? Entérate aquí, en Cuentas Claras. Cuentas Claras. La Ley Nacional de Extinción de Dominio es reglamentaria del artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, acorde con la Convención de las Naciones Unidas contra la Delincuencia Organizada Transnacional, la Convención de las Naciones Unidas contra la Corrupción, la Convención de las Naciones Unidas contra el Tráfico Ilícito de Estupefacientes y Sustancias Psicotrópicas y demás instrumentos internacionales que regulan el decomiso, en su vertiente civil, que es la materia de esta ley, vinculatorios para el Estado mexicano. La extinción de dominio es la pérdida de los derechos que tenga una persona en relación con los bienes a que se refiere la presente ley, declarada por sentencia de la autoridad judicial sin contraprestación ni compensación alguna para su propietario o para quien se ostente o comporte como tal, ni para quien, por cualquier circunstancia, posea o detente los citados bienes. Algunos hechos susceptibles a la extinción de dominio son los siguientes. Secuestro, delitos en materia de hidrocarburos, delitos contra la salud, trata de personas, corrupción, encubrimiento, delitos cometidos por servidores públicos, robo de vehículos, recursos de procedencia ilícita y la extorsión. La acción de extinción de dominio procederá sobre aquellos bienes de carácter patrimonial cuya legítima procedencia no pueda acreditarse, en particular bienes que sean instrumento, objeto o producto de los hechos ilícitos sin perjuicio del lugar de su realización. Fuente: Diario Oficial de la Federación. Cuentas Claras. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Muy bien, amigos, gracias por continuar con nosotros en este tema de extinción de dominio. Entonces, César, nos quedamos con esa recomendación. ¿Qué le puedes recomendar a nuestros amigos que tienen esta situación? Bien mencionaba usted, maestro, hay que entrar ya al cauce de la legalidad. Y ese cauce de la legalidad es ser ordenados en el control y en el manejo de nuestros actos legales. Y uno de ellos es, por más pequeño o chico que sea el contrato, inclusive lo podemos comprar en la papelería o bajar un formato de contrato de arrendamiento que hoy, gracias a esta tecnología, lo tenemos, y adecuarlo, dar de alta ese contrato y tratar de ser lo más legal que se pueda. Vamos a suponer que hay una familia que se dedica a la renta de pequeños negocios, y es una renta de 3,000 o 2,500 pesos mensuales. Le aseguro que le va a salir más barato una pequeña asesoría, inclusive a través de la Facultad de Derecho de nuestra máxima casa de estudios o de la barra de abogados, donde le pudieran indicar cómo redactar su contrato, que el día que desgraciadamente un delito se cometa en ese punto, le extingan el bien inmueble y va a perder el único patrimonio que pudiera tener, por lo que podría estar generando un ingreso. Entonces hoy la invitación al ciudadano es, nuestras autoridades están buscando cada día acotar más la ilegalidad en todos los actos del ciudadano, y parte de eso es recomendarles, oye, llégate de una pequeña asesoría, haz un pequeño contrato
cómpralo en la papelería, bájalo de Google y de ahí ponle los datos que señalas, identifica bien al arrendatario. Usted bien lo mencionaba, maestro, el arrendamiento es una actividad vulnerable. La mayoría de los testaferros que usted manejaba o los terceros que prestan su nombre, por eso la autoridad dijo, el arrendamiento tiene que ser vigilado y fiscalizado, porque inclusive es una de las actividades por donde más se lava dinero. A través del arrendamiento lavan el dinero. Entonces, yo entiendo que así como hay los grandes empresarios, también hay los pequeños que rentan hasta un cuarto. Tienen alguna casita y va rentando por cuarto a un estudiante, a otra persona, y son de 1,500, de 2,000 pesos el arrendamiento. Pues no sabemos cuál es la conducta de esa persona y va a perder su patrimonio. Entonces tenemos que irnos ordenando en ese sentido, amigo. Sí, claro, es algo muy importante el tema de que hay instituciones, como bien lo mencionabas, la Facultad de Derecho de la UNAM, que da esas asesorías sin costo, también la Facultad de Contaduría. Ahorita, pues bueno, por cuestiones evidentes de la pandemia, no estamos teniendo esa atención a los ciudadanos, pero en términos generales se da ese apoyo. También comentabas que en la Barra Nacional de Abogados también hay esa ayuda, ¿no? Ese apoyo para efectos de hacer las adecuaciones de los contratos. Sí. Y podemos allegarnos de ayuda. ¿Por qué? Porque yo les decía, valoremos, pongamos en balanza, este es mi patrimonio y este es un incumplimiento de una formalidad, y esa formalidad es el contrato. ¿Cómo yo le acredito a un juez? Porque además va a haber jueces especializados en materia de extinción de dominio, va a haber ministerios públicos especializados en extinción de dominio. En la etapa procesal o en la etapa jurisdiccional, ¿cómo yo le acredito que actúe de buena fe? Si ni siquiera tengo un contrato de arrendamiento, no logré identificar al arrendatario. Usted lo mencionaba, maestro. Llegan estas personas y, oye, ¿cuánto vale la renta? Pues 10,000. Pues yo te pago 2 años completitos aquí en efectivo. La gente ante una necesidad económica los toma. No sabe que por esos 250,000 pesos posiblemente pierda un patrimonio de 3, 4 millones de pesos. Y además puede terminar en la cárcel. Que esa es una consecuencia importante, y ahorita hay que difundirlo. Es importante por esa necesidad económica que se está viviendo en estos momentos. Hay muchos pillos que están usando cualquier forma para lavar dinero, y uno de los medios que están ocupando es este medio lo están usando para efectos de lavar dinero y para también hacerse de lugares donde seguir haciendo sus actividades ilícitas. Es algo que ya se está, bueno, creo que también muchos de ustedes deben tener conocimiento de esto, y uno de ellos es el tema del arrendamiento, ¿no? Y esto para efectos de ya en concreto la extinción de dominio, aunque ¿cómo les diré? Pues sí es importante el tema de económico, financiero, porque pues hay que subsistir. Claro que es importante, pero tengamos los mayores cuidados, que por lo menos nosotros podemos probar que actuamos en esa buena fe. Hay veces que decimos, es que un contrato de manera verbal ya con eso es válido. No es cierto, no es válido, y menos ante un procedimiento que podemos tener en este caso de lo que es la extinción de dominio, e incluso hasta una cuestión fiscal, tampoco son válidos los contratos de manera verbal para efectos fiscales, para efectos legales de extinción de dominio, para efectos legales de lavado de dinero, para efectos incluso de un juicio, porque una de las reformas fiscales fue, como bien mencionaba hace un rato el licenciado César Álvarez, pues bueno, ahora se pide, el juez va a solicitar que se exhiban los CFDIs que se expidieron por esos arrendamientos. Y si no se exhiben, no pasa nada, el juicio va a seguir su curso, pero él va a tener que dar vistas al sistema de administración tributaria y le va a decir, oye, aquí hay un arrendamiento donde no se expiden comprobantes, a ver qué es lo que tú vas a hacer, ¿no? Entonces, todo esto es para efectos de buscar un debido cumplimiento. Entonces, busquemos protegernos, porque aun cuando no hay, bueno, no sé, César, pero hasta donde yo tengo conocimiento, no han habido muchos casos todavía del tema de extinción de dominio. Como bien comentas, es una ley relativamente nueva, pero ya se están preparando las cosas para hacerlos, ¿no? No sé, en ese sentido, tú tienes más luz. Exactamente, maestro. La ley de extinción de dominio entró su vigencia el año pasado. Hay que generar una estructura
donde yo les mencionaba, esta ley es de carácter federal, va a atacar en relación al Código Penal Federal los delitos que se conocen precisamente en el artículo 401 del Código Penal, como lo mencionaba el intermedio, por ejemplo, el delito de secuestro, huachicol, actos de corrupción, trata de personas, todo este tipo de delitos es los que va a atacar. Pero ¿qué sucede? Como se van a tener que formar jueces especializados en extinción de dominio y ministerios públicos especializados en extinción de dominio, se va a tener que hacer una gran inversión en estructura judicial y en estructura de impartición de justicia para que las Fiscalías General de la República y las Fiscalías de los estados y también el Poder Judicial Federal y los poderes judiciales de los estados promuevan esa figura y tengan listos para poder hacer las querellas o las denuncias y las carpetas de investigación. Va a pasar todavía un tiempecito en que podamos empezar a ver estos asuntos. Yo creo que los primeros asuntos que se van a poder empezar a dilucidar van a ser los actos de corrupción, que va muy enfocado a esa parte. Y ahora que hemos visto últimamente la aprehensión en el extranjero de varias de estas personalidades, seguramente por ahí van a empezar a querer aplicar la extinción de dominio. Van a tener que esperar a que tengan un ministerio público especializado y un juez especializado para que puedan empezarse a efectuar. Pero, por ejemplo, en la Ciudad de México la ley de extinción de dominio existe y está vigente. Y, por ejemplo, les pongo un caso muy particular. Quien arrienda para efectos comerciales, y eso lo tuvimos en un caso. Esta persona arrienda un local comercial, hace el contrato, lleva a cabo todos los procedimientos, y resulta que uno de los empleados que trabajaba en esa tiendita empezó a hacer actos de narcomenudeo. Y entonces cuando se aplica la ley, ya le iban a extinguir en dominio. ¿Qué sucedió? El dueño estaba actuando de buena fe, no tuvo control sobre sus empleados, que eran los que estaban realizando esta actividad ilícita. Y entonces ni el propietario del bien inmueble ni el arrendatario titular del contrato sabían que uno de los empleados estaba llevando a cabo en ese lugar actos ilícitos y estuvo a punto de extinguirse. Tenemos que tener mucho cuidado en esa parte de inclusive sobre los empleados en los arrendamientos de carácter comercial, porque posiblemente los titulares del contrato actúan de buena fe, pero los empleados no. Claro. También, César, hay una situación importante que nos puede llevar a que nos apliquen la ley de extinción de dominio en el ámbito también de omisión de pago de contribuciones, ¿no? Ese es el enfoque. Inclusive, precisamente, aunque ahorita lo hemos enfocado mucho al arrendamiento, realmente el andamiaje legal que se modificó, la ley de delincuencia organizada, el Código Fiscal de la Federación y hoy la ley de extinción de dominio, va haciendo un cerco legal en materia de defraudación fiscal. Recordemos que hoy el delito de defraudación fiscal ya es delincuencia organizada. Y aquí viene a colación uno de los últimos temas más tratados en las últimas mañaneras, las famosas factureras. Si hoy tú cometes el delito de defraudación fiscal al haber utilizado comprobantes fiscales, que son legales porque muchos hablan de comprobantes fiscales falsos, no, son buenos y son legales. Lo que no ampara es la prestación del servicio o el producto, la famosa materialidad. ¿Qué tenemos? Cometimos el delito de defraudación fiscal, nos elevan a delincuencia organizada y nos aplican la extinción de dominio. Entonces, todos los bienes que se hayan generado de esa operación pueden ser extinguidos a favor del Estado. Así es. Y César, este procedimiento que el Estado pudiera hacer es muy complicado, es muy sencillo. ¿A qué me refiero con esta pregunta en una directriz? O sea, si es muy fácil que yo pueda perder un bien por el tema de no cumplir con mis obligaciones fiscales. ¿Cuál es la complejidad del tema? Recordemos que la redacción de la ley de extinción de dominio habla sobre la posibilidad, por ejemplo, del Ministerio Público. El Ministerio Público o fiscal puede inclusive, antes de iniciar la carpeta de investigación, el aseguramiento de los bienes. Y no se está violentando tu garantía de audiencia en términos del artículo 14 constitucional.
el fiscal puede determinar en esa carpeta que existe la presunción, existen elementos necesarios para que yo te asegure los bienes en lo que inicio el procedimiento legal. E inclusive los puedo asegurar antes de que se dicte una sentencia por parte del juez especializado en materia de extinción de dominio. Y recordemos que aquí hay un aspecto muy importante. La ley de extinción de dominio habla de una prescripción de los delitos hasta en 20 años. Y para yo poder iniciar la carpeta de investigación habla de 10 años, a partir de que yo tuve conocimiento de la comisión del delito. Entonces, son temas muy fuertes. ¿Por qué? Porque yo pude haber estado pasando en una conducta delictiva y apenas se descubrió la comisión del delito y la carpeta de investigación pueden pasar 3, 4, 5 años y se me puede aplicar la disposición legal. Claro. Entonces es muy, aunque es complejo, y para demostrar que realmente existe una mala fe y que realmente se puede aplicar la extinción de dominio, pero de momento me pueden retener los bienes y me los pueden asegurar. Aquí hay unos conceptos sobre lo que comenta César, que sí te pediría nos pudieras dar un poquito de claridad respecto de, en particular con la ley de extinción de dominio, hablamos de aseguramiento de bienes, hablamos de que me los pueden quitar, hablamos de confiscación, hablamos, o sea, ¿cuál es la figura jurídica adecuada en esta ley de extinción de dominio? De lo que va a causar, porque hay repercusiones, porque si vamos a suponer que hoy se dan cuenta que posiblemente hay la posibilidad de que cometí un delito en materia fiscal, no pagué mis contribuciones y por alguna razón voy a vivir el proceso, mis bienes son confiscados. ¿Qué son mis bienes? Ahora, esos bienes donde, pues bueno, a lo mejor también es mi casa habitación, en donde vive mi familia, ellos podrán seguir viviendo, los van a sacar. ¿Sí me explicó? Por eso es importante el tema de la afectación, de qué figura jurídica es la que aplicaría en estos casos y la repercusión de esta, ¿no? Mira, en el tema de confiscación, en términos del artículo 22 constitucional, no cabría, porque precisamente la confiscación como pena privativa está prohibida por nuestra máxima ley. Lo que precisamente se modifica es, la ley de extinción de dominio permite que el Estado mexicano no confisque, sino asegure tus bienes y los tome en propiedad y en posesión esos bienes, porque son origen de la comisión de un delito. Pongamos un ejemplo. Estas personas que se dedican al día de hoy al huachicol, a través del robo de combustibles, compraron un rancho, compraron casas, compraron automóviles. ¿Qué hace el Estado mexicano? Inicia una carpeta de investigación y determinó que esos bienes fueron obtenidos de manera ilegal. ¿Por qué? Porque el origen es la comisión de un delito. Y ese dinero con que se obtuvieron, evidentemente es parte de la comisión de ese delito. ¿Qué facultades tengo yo? Y por eso la ley de extinción de dominio, que es una ley que ya se aplica en algunos otros países, es pegarle financieramente a la estructura, porque no solamente es meterlos a la cárcel, al delincuente, no pierden su poderío económico, lo que hacen es, te voy a empezar a retirar, y lo que usted menciona, maestro, inclusive esa casa donde hoy vive mi familia, como fue obtenida con recursos ilícitos de la comisión de un delito, se las pueden quitar, y se las puede quitar ¿cómo? Con una sentencia. Por eso no es una confiscación de bienes, sino es un aseguramiento de carácter preventivo al iniciar el procedimiento y posteriormente con una sentencia que el juez determina que hay culpabilidad, entonces se le retiran. Y además aquí hay dos caminos, está el penal y está el civil, porque la ley de extinción de dominio va enderezada en materia civil y no tiene nada que ver con la materia penal. Por eso yo les decía, muchas veces podemos llegar a la extinción de un bien inmueble cuando aquí ni siquiera ha sido sentenciado por la comisión del delito con el que se abrió la carpeta de investigación. Son dos vías jurídicas distintas y podemos perder los bienes si se acredita que se adquirieron con la comisión de un delito, con los recursos de la comisión de un delito, y aquí voy a ser sentenciado con la privación de mi libertad. Perfecto. Ahora, un punto importante es también el tema de que mientras yo vivo el proceso, en lo que si se establece si cometí o no cometí el delito, si soy
si se me sentencia o no se me sentencia, se establece que se pueden enajenar esos bienes. Eso también causa mucha inquietud al supuesto que también ya es conocido de todos, el tema de que, bueno, estoy viviendo el proceso e incluso me hacen la detención preventiva, lo vivo detenido, todo el proceso, y después resulta que pues no me lo pudieron, o sea, no se pudo probar, resulto inocente, pero mis bienes que fueron asegurados los enajenaron y después me dice, bueno, pues se vendieron en tanto y aquí está su dinero, ¿no? Esa parte llama mucho la atención. A ver si nos puedes hacer unos comentarios. Vamos a ir a un pequeño corte, César. Vamos a ir a un corte, amigos, y seguimos platicando de este tema de extinción de dominio. Consultorio Fiscal Radio. Bésame despacito. Que dure como un juicio fiscal. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Info Fiscal. 9 de julio. La Secretaría de Hacienda y Crédito Público difunde el oficio por el cual se da a conocer el listado de prestadores de servicios digitales inscritos en el Registro Federal de Contribuyentes, en términos del artículo 18D, fracción 1 de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente. 10 de julio. La Secretaría de Economía da a conocer el acuerdo por el cual se establecen los criterios para la implementación, verificación y vigilancia de las especificaciones generales de etiquetado para alimentos y bebidas no alcohólicas preenvasados, información comercial y sanitaria, publicada el 27 de marzo de 2020. 11 de julio. Según el estudio del Programa Universitario de Estudios del Desarrollo, PUED, de la Universidad Nacional Autónoma de México, se estima que al menos 16 millones de mexicanos cayeron en pobreza extrema por ingresos entre los meses de febrero y mayo de 2020, debido a la pérdida de empleos ocasionados por el COVID-19. Info Fiscal. Ahora, para presentar tu declaración, no necesitarás un contador. Necesitarás 2, 3, 4, 5, 7. Ve y escúchanos por Twitter, @consufiscal. Invertir. Para aprender. La Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM, a través de su División de Educación Continua, invita al sector público y privado a formar parte de sus múltiples cursos, conferencias y diplomados sobre temas de contaduría, fiscal, administración e informática, con el objetivo de promover la vinculación profesional de la institución empresa-gobierno. Así que ya lo sabes, prepárate en Liverpool 66, Colonia Juárez, Alcaldía Cuauhtémoc, Ciudad de México. Informes al 55 55 33 16 17 y al 01 800 83 32 322. O si lo prefieres, ingresa a la página dec.fca.unam.mx. No te pierdas, en la División de Educación Continua hacemos capacitación a la medida. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @consufiscal. Muy bien, pues muchas gracias por continuar con nosotros en este tema de extinción de dominio. Muy amables a todos los que nos hacen sus comentarios a través de del Facebook, y también daremos respuesta a lo que nos mandan por el WhatsApp. Vamos, muchas gracias por estarnos acompañando en el programa. César, hay algunas consideraciones que nos piden nuestros amigos, que nos hace favor de estarnos acompañando. En si puedes dar algunas precisiones, por ejemplo, en un contrato, ¿qué más cuidados debemos de tener para efectos de un contrato de esta naturaleza, y cierta vinculación también con los cuidados
con lo que es la ley bueno, la mal llamada la ley antilavado, ¿no? Hay algunas inquietudes sobre estos puntos, incluso contemplar situaciones como lo que es el tema del COVID, ¿no? ¿Cómo le llamaríamos técnicamente en un contrato y cómo lo podríamos dejar claro, independientemente de que también hay interés en acudir a los apoyos que pueden tener tanto la Facultad de Derecho como la Barra Nacional de Abogados y la Facultad de Contaduría y Administración? Mira, uno de los aspectos más relevantes y más importantes en relación, ahora que el arrendamiento ha sido considerada una actividad vulnerable, es identificar en este caso al arrendatario. Y por ejemplo, ahí tendríamos que cubrir un expediente de identificación que pudiera ser gravoso, pero a veces ni siquiera eso hacemos. Se lo rentamos a Juanita Pérez y resulta que Juanita Pérez, no sé quién será. Yo puse un anuncio de se renta, llega Juanita Pérez, me pide que se lo arriende, lo revisa, le gustó, va a hacer casa habitación o va a hacer un consultorio o va a hacer esto, y la ley nos obliga a cumplir, y ese es el problema, que si nosotros no entendemos que el día de hoy ya hay una serie de obligaciones, nos vamos a colocar en una situación de riesgo. ¿Qué recomiendo yo? Identificación. Por favor, me da una copia de su identificación del INE. Si por ejemplo está casado bajo el régimen de sociedad conyugal, una copia de su acta de matrimonio. Si llegan a rentar el bien inmueble 2 o 3 personas, la identificación de esas 2 o 3 personas. Si nos indican por favor a través de un cuestionario cuáles son los medios con los que van a pagar, si va a ser en efectivo, si va a ser a través de una transferencia electrónica, es decir, identificar lo más que se pueda al arrendatario. Lo que bien decíamos, oye, voy a rentar mi departamento en 15,000 pesos mensuales y resulta que llega un muchachito de 18, 19 años y me quiere ofrecer que me paga el año completo de arrendamiento. Hay que utilizar también la lógica y la perspicacia para decir, a ver, este jovencito me quiere pagar hoy casi 200,000 pesos de arrendamiento cuando es un estudiante de 19 años. Oye, ¿quién te va a pagar el arrendamiento, hijo? Me lo va a pagar mi papá. Bueno, pues necesito copia de tu identificación, copia de la identificación de tu papá, el contrato lo tiene que firmar tu papá, cuáles son los medios con los que va a pagar ese arrendamiento tu papá, a qué se dedica tu papá o a qué te dedicas tú. Llega en un coche último modelo de 3, 4 millones de pesos y todos son hoy comerciantes, ¿no? Entonces, hay que ser muy perspicaces y tener esa inteligencia para saber con quién estamos haciendo tratos. Inclusive, para ti como contador público, para mí como abogado, hoy tenemos la obligación de identificar a nuestros clientes. No sabemos en muchas ocasiones a quién les estamos prestando asesoría y nos pueden vincular inclusive en una actividad de carácter ilícito. Hoy se tiene que prevenir esa parte. ¿De dónde vas a sacar los fondos para pagar ese arrendamiento? Hoy, por ejemplo, el manejo de efectivo ya está limitado e inclusive ya realmente el efectivo está casi en desuso. Ya hoy las transferencias electrónicas, los depósitos, la emisión de cheques es el documento o el mecanismo idóneo para acreditar esa parte. Si no logramos cambiar de chip en cómo hoy se dan los negocios, nos vamos a colocar en una situación de riesgo. Yo siempre he recomendado, porque inclusive puedes colocar un aval. Bueno, ¿y quién es ese aval? ¿A qué se dedica ese aval? ¿Dónde vive? Todos esos detalles son muy importantes para tomarlos en cuenta si no queremos colocarnos en una situación de riesgo muy delicada, ¿eh? Sí, muy bien. Oye, César, ahorita que comentando todo esto, oye, y vamos a suponer que alguien que ya tuvo una experiencia o se documentó o por lo que sea, pero tiene conocimiento de lo que pudiera pasar. Y pues bueno, como todavía estamos aquí, lamentablemente con una idiosincrasia en donde pues a mí no me va a pasar. Y pues yo cobro tan poquito. Y una bola de cuestiones que decimos, no hacemos las cosas como ya ahora tendríamos que hacerlas, con esos cuidados que debemos de tener. Y sin embargo, pues yo abuso de una situación como esta. Y este tipo de cuestiones pudiera darse a una cuestión de extorsión para quien me está rentando el inmueble. ¿Pudiera ser? Claro, inclusive fíjate, no nada más de extorsión. Personas que van y arriendan un departamento
Y resulta que para yo no pagar impuestos o no tener toda esta formalidad, no hago ni siquiera el contrato de arrendamiento y me voy a la palabra y pienso que me van a estar pagando. Vamos a suponer que me van a estar pagando y resulta que pasa 1 año, 2 años, 3 años, son gente que me cumple en cuanto al cumplimiento del pago del arrendamiento, son personas que no van a cometer ningún acto de carácter ilícito, pero nos pueden prescribir la propiedad del bien inmueble. ¿Cómo? Sacaron un contrato en la CFE, pasaron el recibo del agua a su nombre, contrataron una línea telefónica y resulta que después demandan la prescripción positiva sobre esa propiedad, logran acreditar que estuvieron de manera pacífica en ese bien y se lo quedan. Claro. ¿Cómo acredito yo que realmente se los estaba arrendando? Claro. Si no tengo ningún documento. Nos vamos al punto más sencillo. ¿Cuántas propiedades se han perdido porque se las han demandado la prescripción o inclusive los han despojado cuando era un arrendamiento? Por no cumplir con la formalidad de un contrato. Entonces, no solamente irnos al punto más grave que es la extinción de dominio o un lavado de dinero. Me van a arrebatar el bien inmueble porque fueron maquinando cómo obtenerlo. Claro. Y hay gente que se dedica exclusivamente a eso. Vemos aquí en la Colonia Condesa durante muchos años cómo estos grupos se han metido a estos bienes abandonados y después declaran la prescripción. Claro. Claro, y eso también, amigos, ténganlo muy en cuenta porque hay que analizar los inmuebles que tenemos. Es un porcentaje muy alto, estamos hablando muy alto, arriba del 70%, de que la mayoría de los predios en la Ciudad de México no están al 100% regularizados. Entonces es un tema muy importante. Y nuestros amigos que nos estén viendo en provincia, pues también tienen que verificar el tema de cómo está la situación del inmueble en donde ya construyeron sus casas habitación, donde construyeron locales para rentar, donde construyeron edificios, edificios, departamentos, o lo que sea, lo que haya construido, o lo tienen en uso comercial de algún tipo, como un estacionamiento, como un taller mecánico, en fin, cualquier tipo de inmueble. También revisen las condiciones que tienen, si está en un ejido, cuál es la condición que tienen, y busquemos regularizarlo, porque ese es un principal problema o una principal situación, que hay grupos que se dedican a hacerse de bienes. ¿Por qué? Porque la persona que presume la propiedad, y en este orden de ideas únicamente puede presumir la posesión y no la propiedad, tenemos ahí un pequeño o un gran riesgo de poder perder ese patrimonio, que a lo mejor pues viene también de una herencia y no se regularizó, o de un intestado también. Hay muchos supuestos en donde lamentablemente los bienes, los predios en la Ciudad de México no están al 100% regularizados, y sí, no sé si estoy en lo correcto, César, pero más o menos estamos arriba del 70%, ¿no? Que están irregulares. Así es, y irregularidad no solamente es tener en el caso la propiedad, inclusive la posesión, ¿no? Porque muchas veces me lo dejó mi abuelito, me voy y me meto, y resulta que los demás familiares empiezan en un procedimiento y hasta te denuncian de despojo, y hay grandes pleitos entre las familias. Entonces claro. Hoy, por eso la recomendación, como usted bien lo menciona, maestro, es regularizar la posesión y la propiedad del bien inmueble. ¿Por qué? Porque para poder usufructuar esos bienes, que es lo que buscamos, tenemos que tener la certeza. ¿Por qué? Porque si yo usufructo un bien que ni siquiera es mío, incurro en un delito. Suponiendo que tengo la propiedad y la posesión y no hago las formalidades legales correspondientes, y resulta que en este bien se está cometiendo un delito o se están obteniendo a través de cuestiones ilícitas, también lo voy a perder con esta nueva ley de extinción de dominio. Y la ley de extinción de dominio es muy amplia en muchos delitos que se están cometiendo, y que además, al ser una ley especial, hay delitos también especiales dentro de esta propia ley. Van vinculados con delitos especiales en el Código Fiscal, como es el contrabando, la defraudación fiscal, pero también van vinculados a los delitos del Código Penal Federal, que están enmarcados en este artículo, como lo mencionaba al principio, y que lo presentaban ustedes a través del programa: huachicoleo, trata de personas, narcotráfico, narcomenudeo, todo este tipo de delitos, ¿no?
Sí, y aparte, lamentablemente, un país, no, digo, está esa información pública que, bueno, altamente, con altos índices delictivos, ¿no? Y adicionado a lo que ya comentó el licenciado César, pues está también la venta de órganos, la venta de armas y muchísimas cosas que lamentablemente pues nuestro país se ha proliferado y es un caos tremendo. Aquí un punto importante, César, estamos hablando un momento de lo que decías del tema de la propiedad, ¿no? Un bien, en términos generales, un bien pues tiene medularmente 3 elementos, ¿no? Que es el uso, el fruto y la propiedad. De esos 3 elementos, esta ley se llama Ley de Extinción de Dominio. El tema es respecto del dominio. ¿Qué es el dominio respecto de ese bien? Me queda claro que no pertenece a lo que es el uso ni a lo que son los frutos. Estaría vinculado con lo que sería la propiedad. Pero en concreto, ¿qué sería el dominio de un bien? Sí, va vinculado tanto a la propiedad, es decir, a la tenencia legal a través de un documento que puede ser la escritura, pero también puede ser en el uso, en ese particular. Y por ejemplo, poníamos ese ejemplo. Yo tengo en arrendamiento o en permuta o en comodato, que son 3 figuras que podemos utilizar para la facilitación de un bien inmueble o de un bien mueble, porque también hablamos de bienes muebles, inclusive de acciones, de valores. Muchos de los delitos que puede extinguir la ley de dominio y a lo que puede llevar, inclusive es a cuentas bancarias, valores o títulos de crédito que se tengan, o inclusive, por ejemplo, cuestiones afectadas hasta en fideicomiso, ¿no? Que es una figura que se ha utilizado en los últimos años. ¿Qué busca la ley de extinción de dominio? Que el fruto que se obtuvo de la comisión de estos delitos, y aquí está todo el catálogo de delitos, y que se obtuvo ilegalmente porque trae como fruto un vicio de origen, que es la comisión de delito, yo como Estado te los pueda arrebatar y pegarte a tu estructura financiera. Entonces, en ese sentido, no solamente se entiende la extinción del dominio porque tengas la propiedad a través de un título, sino también porque puedas tener la posesión. Y ahí es el cuidado de los terceros que facilitan el uso de estos bienes muebles o inmuebles. Oye, le facilité el coche o el camión, o, por ejemplo, una empresa transportista. Una empresa transportista puede caer en extinción de dominio, sí, porque resulta que el operador de un tráiler o de un camión de 3.5 toneladas lo estaba utilizando así para llevar la mercancía de la empresa como para llevar productos robados, por ejemplo. Cuando se le detiene, entonces se extingue no solamente la mercancía, producto del origen, sino hasta el bien en el que se transportaban. Acuérdense que para la comisión de un delito no solamente son los bienes inmuebles, sino también los bienes muebles. Por ejemplo, les pongo el delito de contrabando. Normalmente ya se sabe que aquí a la salida del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, pues mucha gente trae en transporte piratería o contrabando. Pues cuando se les detiene, no solamente se confisca la mercancía, sino también el transporte, porque es parte, inclusive el artículo 40 del Código Penal lo señala, ¿no? Entonces, no solamente se habla de la propiedad en la extinción de dominio del que tenga el título, sino el que tenga la posesión. Por eso, hoy el deber cuidado y el cuidado en deber que se cumplan con las obligaciones de quienes son los propietarios. Oye, yo facilité a un conocido una bodeguita para que guardara sus cosas, y resulta que esa bodeguita, en lugar de guardar sus cosas, pues la está utilizando para guardar un coche robado, o para piratería, o para mercancía robada, o para tener a migrantes ahí detenidos en lo que pasan por nuestro país. Llega la autoridad, hace una investigación, hay una denuncia, y va a ser propiedad del Estado mexicano a través de la extinción de dominio esa famosa bodeguita. Bien, mira, César, hay una pregunta que creo que es un tema común, que nos la hace José Ramón Rodríguez. Él pregunta: ¿cómo se puede dar permiso a un familiar para que ocupe un pedazo de terreno, pero que no sea el dueño de dicho lugar? Puede ser a través de un comodato, un contrato de comodato, e inclusive muy sencillo lo puede redactar.
Yo, Juan Pérez, le voy a permitir en uso a mi primo en segunda línea o en tercer grado o en segundo grado, el uso de 50 metros del terreno ubicado en tal lado, y será en vía de comodato. Y él tendrá la obligación de cuidarlo, mantenerlo. Con ese documento tan sencillo y que no le facilite que obtenga una toma de luz, una toma de agua a su nombre, puede proteger perfectamente su patrimonio. Muy bien. Con eso, con un contratito de comodato. Perfecto. Muy bien. También aquí es una pregunta que nos hace Marisol Rojas. Dice, las personas que tienen inmuebles en arrendamiento deben presentar el aviso de actividades vulnerables. Sí, así es una obligación. Así es. Aquí Marisol, nada más complementando, es que, bueno, la ley federal para la previsión e identificación de operaciones con recursos de procedencia ilícita, todo eso concentrado en una ley mal llamada, salvo tu mejor opinión, César, mal llamada ley antilavado, pero coloquialmente reconocida en ese orden de ideas. El artículo 17, fracción 15 de esa ley, ahí puedes ver la situación, para, como bien dice el licenciado César Álvarez, sí se tenga la obligación de presentar este aviso. Y pues bueno, vamos a ir ahorita a una pausa y vamos a continuar hablando de este tema de extinción de dominio. Síganos acompañando, por favor. Consultorio Fiscal Radio. En déficit, con José Silvestre Méndez. Discriminación, racismo y lucha de clases son fenómenos sociales que siguen presentes en el siglo XXI en prácticamente todo el mundo, incluido nuestro país, México. Problemas ligados a la pésima distribución del ingreso a nivel mundial que ha causado desigualdad, pobreza y marginación en muchas partes del mundo. Nuestro país no es la excepción. El fondo de los problemas comentados se encuentra en la desigualdad económica y social que ha fomentado el sistema capitalista, en especial durante las últimas 4 décadas de neoliberalismo. La concentración del ingreso y la riqueza en muy pocas manos es el meollo del problema, que se agrava con siglos de racismo que provienen desde el esclavismo. La discriminación se viene practicando en el mundo y en nuestro país desde hace mucho. Algunas personas discriminan a otras por muchas razones: color de piel, religión, preferencias sexuales, origen étnico, ingresos, estudios realizados y un largo etcétera. La discriminación y el racismo ocultan o disfrazan las diferencias de clases, fenómeno que se ha agudizado en los últimos decenios del capitalismo neoliberal. Así, se habla en términos muy generales de clase alta, clase media y clase baja, lo cual oculta las grandes diferencias entre los que más tienen y los que menos tienen, los marginados de la sociedad. Las élites de la sociedad, formada por los grandes empresarios, dueños de las transnacionales, de los bancos y de los grupos financieros, tienen el control de los grandes capitales y tienen a su servicio millones de trabajadores y empleados que conforman las clases medias y que difícilmente pueden aspirar a ascender en la escala social. Los excluidos sociales, los que menos ingresos obtienen, los que no cuentan con un empleo formal, los que sobreviven en la economía informal, los campesinos, los habitantes de pueblos originarios que malviven porque ni siquiera les alcanza para comer, forman parte de la capa más baja de la sociedad. Desde fines del siglo pasado surgieron movimientos sociales a nivel mundial que buscan una mayor justicia e igualdad para todos los habitantes del planeta. Sin embargo, la concentración de ingresos en pocas personas continúa, lo que a su vez tiene su contraparte en que el número de pobres y marginados crece de manera exponencial. ¿Qué hacer para resolver este grave problema? Sobre todo después de los pronósticos de la ONU-CEPAL, que advierten que debido a la pandemia de coronavirus 19, la pobreza y la desigualdad crecerán en América Latina. Señala la CEPAL.
hasta 96 millones de personas quedarán en pobreza extrema, es decir, no podrán cubrir las necesidades alimentarias básicas. ¿Cómo eliminar la desigualdad, la violencia, la discriminación, el racismo, el clasismo? Cambiando, modificando el sistema económico, político, social, judicial y cultural que lo genera. Pienso que ya es tiempo de buscar una verdadera transformación en nuestra forma de vida que genera tantas lacras como las señaladas en este programa. Desde luego, el cambio no será fácil porque en el fondo subsiste, aunque mucha gente no le guste, la lucha de clases. Propongo un pacto social que mejore las condiciones de vida de la gente, sobre todo de los más pobres y marginados. Un pacto por la igualdad social, la no discriminación, contra el racismo y el clasismo y por el disfrute de los derechos humanos para todos, aunque suene a utopía. En déficit, con José Silvestre Méndez. Consultorio Fiscal. Radio. Un día como hoy, pero de 1946, muere en la Ciudad de México el ingeniero Miguel Ángel de Quevedo, también conocido como el apóstol del árbol por su tesonera defensa de la riqueza forestal del país. De igual manera, un día como hoy, pero de 2004, el lingüista e historiador mexicano Antonio García de León es galardonado con la medalla Gonzalo Aguirre Beltrán en reconocimiento a su trayectoria. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien amigos, pues gracias por continuar con nosotros. En este tema de extensión de dominio, que es un tema muy importante y de incidencia para todos los contribuyentes. Hemos llevado un poquito más al tema del arrendamiento, pero también en el ámbito fiscal, y lo estamos viendo, una de las directrices que se tiene ahorita es el tema de la cuestión de los factureros. Durante mucho tiempo se convirtió en un deporte nacional, dicho coloquialmente, el tema de estar en la compra y venta de facturas, ¿no? Evidentemente la directriz era clara, el Estado, o en este caso el sistema de administración tributaria, las secretarías de crédito público, pues dejaron que se hiciera. Al final del día, pues bueno, ellos iban implementando, ¿no? Decía un dicho que las cosas de palacio van despacio. Entonces fueron instrumentando situaciones que hoy día ponen en ciertos apuros a muchos factureros, que les llamamos, tanto los que vendieron facturas como los que compraron facturas, que se hizo algo muy común. Y lamentablemente también muchos profesionales hicieron estas recomendaciones de usar este tipo de planeaciones fiscales, ¿no? Les llamaron una forma de solucionar y no hay problema porque el CFDI, cuando el tema de la materialidad hoy día, que ya ha tenido mucho auge, pues siempre ha existido, y las mismas disposiciones fiscales no lo decían como tal, pero sí hablaban de que es estrictamente indispensable, tanto la parte de un gasto como en materia contable, el artículo hoy 27, fracción primera de la Ley Impuesto sobre la Renta, y siempre se ha tenido esa cuestión que sea algo vinculatorio con el negocio y que sea real. Eso es un punto muy importante, que yo creo que son los puntos más importantes de lo que es la materialidad, independientemente de ya la parte técnica de cómo justificar esta materialidad. Pero ya hoy un contrato es importante tenerlo, pero un contrato establece situaciones a los cuales nos hicimos obligados y nos hicimos acreedores. Yo a través de un contrato me sujeto a derechos y obligaciones, cualquiera, de cualquier parte que esté. Eso es lo que prueba. Y después tenemos un CFDI, que el CFDI, pues todos son reales, no hay CFDIs falsos. Ahí les invito a que vean el artículo 63, último párrafo del Código Fiscal de la Federación, para efectos de ver la validez de este CFDI. Pero lejos de que sea falso, de que sea real el CFDI, también vale la pena analizar, oye, ¿ese CFDI está justificando una operación real
o no, o una operación ficticia, para efectos de que se active el artículo 109, fracción cuarta del Código Fiscal de la Federación, y estemos hablando de simulaciones, ¿no? Estoy simulando que compré algo, estoy simulando que renté algo y estoy simulando que contraté un servicio. Y todo esto ha tenido una implicación muy importante, porque pues, el Estado se ha dedicado a trabajar, y yo creo que ahí, yo creo que ahí bien hecho, siempre y cuando no sea con abusos, y que se agarre, que se tenga que agarrar, se diría que se tenga que dirigirse, que también aquí hay empresarios importantes metidos en esto, y también figuras importantes de este país. El hombre más rico del mundo está metido, de México está metido en esto, políticos están metidos en esto, funcionarios están metidos en todo esto. Entonces me refiero al tema de la compra-venta de facturas, y ese tipo de repercusión que ha llevado a que se amplíe mucho más la cuestión de lo que son la cuestión de delitos fiscales, ¿no, César? Por ahí lo han enfocado, lo han encaminado, que es el efecto fiscal de todo esto, que también se vincula con esa ley de extinción de dominio. Sobre ese respecto, ¿qué nos puedes comentar, César? Precisamente parte de esta gran reforma fiscal que se hizo el año pasado, y a todos estos cuerpos legales, va muy enderezado en este tema. Recordemos el gran tema de la estafa maestra, que precisamente se utilizó para evadir el cumplimiento de obligaciones fiscales a través de una serie de empresas que hoy empresas de carácter fantasma, que tampoco son fantasmas porque existen, están constituidas legalmente, están dadas de altas ante un notario, están registradas ante el Registro Público de la Propiedad. Tuvieron asesores fiscales. Así es. Tuvieron asesores fiscales, no decimos nombres, pero hubieron gente importante del sector fiscal metido ahí también para estructurar todo esto. Lamentablemente, ¿por qué te arrebato la palabra, César? Perdón, pero sí vale la pena establecer que nosotros como profesionales no estamos para eso. Estamos para dar un servicio a la sociedad. Estamos, nos conocemos hace muchos años, César. Sabemos la calidad que de nuestro desarrollo profesional, nuestro desempeño profesional, también de muchos, no nada más. Hay muchos también que son muy buenos profesionales, pero lamentablemente hay muchos que también son pésimos profesionales, y también estuvieron metidos en esa empresa. Por eso no fueron fantasmas, porque hasta contrataron servicios de expertos en materia fiscal, ¿no? Y contable y corporativa. Y lo que buscó el gobierno es decir, oye, tengo un boquete de evasión fiscal de casi 500,000 millones de pesos a través de la enajenación y compra de estos comprobantes fiscales y algunas otras estructuras. Y decían, ¿cómo vamos a lograr vincular y desmantelar estas estructuras? Bueno, pues ya tenemos un código fiscal de la Federación que establece en sus artículos una serie de delitos, como es la defraudación fiscal. ¿Qué es la defraudación fiscal? Actuar con dolo y con mala fe para el incumplimiento de las obligaciones en materia tributaria. Es decir, no pagar mi impuesto sobre la renta, no pagar las retenciones, o no pagar el impuesto al valor agregado o la carga impositiva a la que me corresponda, llevando a cabo estructuras o asesorías de carácter fiscal para mermar la carga tributaria o para erosionar la base tributaria, sobre todo del impuesto sobre la renta, del impuesto al valor agregado. ¿Qué hace el legislador? ¿Cómo los voy a acotar? Bueno, ya tengo un código fiscal con unos delitos, pero voy a elevar a crimen organizado cuando 2 o 3 personas se pongan de acuerdo para el incumplimiento de esa obligación. Pero además, ¿cómo les pego en su estructura financiera? Pues voy a extinguir los bienes que se allegaron a través de esas estructuras de carácter fiscal. Entonces, si tú ves cómo va el andamiaje, va uno tras otro. ¿Qué conlleva esto? Que el Estado mexicano dice, oye, yo voy a aplicar procedimientos de fiscalización, determino un incumplimiento de obligación, hay un dolo o una mala fe, me querello como sistema de administración tributaria a través de la Procuraduría Fiscal, y entonces te llevo a que además hay delincuencia organizada. ¿Por qué? Porque o tu consejo de administración, o tus socios, o tus representantes legales sabían que estaban incumpliendo fiscalmente, y entonces ya se están confabulando. Y ¿sabes qué? Como obtuviste un beneficio al erosionar la base de los impuestos, y con eso obtuviste un bien inmueble, bienes muebles, todo eso te lo voy a quitar. Entonces, eso es lo que se busca con estas modificaciones de carácter legal, para que precisamente el Estado mexicano pueda recuperar todos estos impuestos que se estuvieron omitiendo con estas estrategias de carácter fiscal.
¿Cómo tenían que hacerlo? Hacerlo coercitivo, hacerlo punitivo, y que el Estado mexicano y que nuestras autoridades tuvieran mucho más fuerza al aplicar estas disposiciones de carácter fiscal. Por eso, junto con actos de corrupción, porque al final yo por eso mencionaba este punto de la estafa maestra, que son actos de corrupción, porque no solamente están vinculados entre particulares, sino hubo organismos públicos, hubo estados que se confabularon para establecer este tipo de estrategias, ¿no? Entonces va atacando esa parte en ese sentido, pero alcanza a todos los que somos contribuyentes. Claro. Si tú como contribuyente compraste una factura de 1,500 pesos, pues es un delito. Sí, a lo mejor las disposiciones fiscales marcan que va a haber hasta 8 millones de pesos para que se pueda configurar esta parte. Pero desde el CFDI, que amparó 1,000 pesos en una operación que no existió, ya es un delito. Si te los van montando y te los van juntando, vas a llegar a un monto para que se vuelva defraudación fiscal con carácter punitivo y pérdida de tu libertad, si así se te acredita, o como es querella, le pagas al Estado mexicano lo que debías y te puede otorgar el perdón. Pero ya cuando vamos a delincuencia organizada, ya es un delito que se persigue de oficio y la extinción de dominio. Entonces puedes perder tus bienes. César, me llama la atención es esto que comentas. Me quiero colocar por el tema de la idiosincrasia empresarial que se tienen en algunos puntos, e incluso pues algunos parámetros que se puedan pactar. Entonces yo podría considerar, y se me ocurrió ahorita, César, de lo que tú dices, pero pues ahora sí que pues la cabeza se eleva, ¿no? Y entonces pensando, yo podría decir que entonces, para efectos de que no esté en la extinción de dominio, podría yo llevar un récord, un registro, un control de que mientras yo no compre facturas llegando a los 8 millones de pesos, puede que no me pase nada por el tema de estos dominios. O sea, es como un parámetro, porque tú, sí estoy totalmente de acuerdo contigo, aunque sea una factura del monto que sea, al momento de que es una factura que ampara una operación ficticia y real, es un delito, punto, eso me queda claro, ¿sí? Pero pues es así que como el cuate ¿no? El político que dijo, pues sí robo pero tantito, o sea, yo robo pero poquito, no robo de a mucho, ¿no? Robo de a poquito. Pues sí, soy pecador por mi culpa, pero de a poquito. O sea, yo voy de pues no sé, de a lo mejor de a 200,000 pesos anuales, ¿no? Para que me alcancen mis 8 millones, ¿no? ¿Podría yo pensar eso? ¿Podría yo hacer una cuestión como esa? Porque fíjate que también, acuérdate que en nuestro ámbito se generan muchos paradigmas, y decir, no, pues ese es el tope, mientras no rebasemos ese tope no pasa nada, ¿no? Como el tema de que no se quieren comprobantes hasta el 3%, por lo que la ley establece, una bola de cosas que sacamos esos parámetros, ¿no? Y somos muy dados a hacer eso. Entonces, sí soy pecador, pero de los pecadores chiquititos, ¿no? ¿Se puede prestar a esto, César? Mira, se puede prestar, pero por eso yo hice la distinción al inicio del programa, de que la ley de extinción de dominio va en una línea, o en una cuerda, como decimos los abogados, aparte de la defraudación fiscal y de la delincuencia organizada. Entonces estamos hablando de 3 ámbitos totalmente distintos. Vamos a suponer que yo en materia fiscal no llego a ese tope, pero como ya hubo una confabulación, puedo caer en el crimen organizado. Y si ya caí en ese tema, me pueden aplicar la ley de extinción de dominio para perder mis bienes que obtuve a través de esa defraudación fiscal. Entonces vamos a suponer que en materia penal no llegué a ese punto para una querella o para un tema de procedimiento penal o de proceso penal. Sí, pero caíste en delincuencia organizada y con ese sí te llevo ante un fiscal. Y como caíste en delincuencia organizada, sí te aplico la ley de extinción de dominio y te quito los bienes que se derivaron de esa comisión del delito. Entonces, no perdamos de vista que el hecho de que yo no llegue a este punto, no estoy cometiendo el delito, y que eso nos puede llevar a otros ámbitos de otros delitos. Por eso la ley de extinción de dominio y la ley de delincuencia organizada y el Código Penal tienen delitos especiales y tienen delitos en particular. Entonces, a lo mejor yo por monto que estableció el legislador no llego a ese punto, pero incurro en la otra ley. Claro. Entonces, no, hay que verlo en un ámbito general de cómo la posible comisión de un delito o la comisión del delito nos va a llevar a otras disposiciones legales que nos van a aplicar.
Entonces, sí, aquí a lo mejor no pierdo la libertad por el solo delito de defraudación fiscal, pero eso me va a llevar a que me extingan los bienes que obtuve de ese incumplimiento de obligaciones fiscales, o me pueden llevar, si se demuestra que hubo confabulación de 2 o 3 personas más, hablamos de socios o accionistas o consejos de administración, a que nos apliquen la ley de delincuencia organizada. Claro, y aunado a todo esto, pues la obligación que recientemente se tuvo de la actualización de los datos de socios y accionistas, ¿no? Y varias modificaciones que se han dado al respecto, ¿no, César? Así es, por eso el 30 de junio teníamos como último día para actualizar los datos de socios accionistas, porque se está buscando una responsabilidad solidaria en el cumplimiento de las obligaciones fiscales. Siempre éramos ajenos. Es que fue la persona moral. Sí, la persona moral está integrada por personas físicas. Claro. ¿Quiénes integran esa persona moral? Socios, accionistas, miembros del Consejo de Administración, que toman las decisiones del cumplimiento o no de las obligaciones fiscales. No es Juanito Pérez el que decidió no pagar el impuesto, o el que decidió adquirir esos FDIs, o el que decidió implementar otra estrategia. Eso es un sueño guajiro. Los dueños, que son los socios y accionistas, son los que toman las decisiones para qué se implemente y qué se deja de hacer o no se hace en las personas morales o inclusive en la persona física, porque aquí normalmente hablamos de la persona moral, pero la persona física también puede caer en la defraudación fiscal, en la delincuencia organizada y en la extinción de dominio. La persona física. Por supuesto. Y aquí también el tema de la reforma al Código Fiscal, de establecer también cuándo somos responsables los socios, por el periodo en que estuvieron como socios también, no nada más de que ya me salía, me libré y ya me quité ese problemita, o incluso cerré la empresa, ¿no? Cerré la empresa, me fui adecuadamente a una disolución, a la liquidación y tal. No, quedan responsabilidades respecto de ejercicio de facultades de la autoridad, no está totalmente librado. Y también aquí hay un personaje importante en todo esto, que es el comisario, ¿no? Así es, y por eso les decía que la ley de extinción de dominio, es muy particular. ¿Por qué? Porque vamos a suponer que el tema penal ya prescribió o ya se extinguió el ejercicio de la acción penal. Sí, pero la ley de extinción de dominio, como tiene otros términos y es de carácter civil, nos pueden quitar los bienes. A lo mejor ya no vas a la cárcel, pero te quitan tu casa, tus coches, tu yate, todo lo que hayas obtenido con la comisión de ese delito, ¿no? Claro, que también esto, pues bueno, ojalá permee a todos los sectores. Vamos a ir a un último corte, amigos. César, vamos a ir a un último corte y seguimos platicando de este tema de extinción de dominio. Consultorio Fiscal Radio. Facultad de Contaduría y Administración, UNAM. 90 años de cambiar realidades. En su edición 741, Consultorio Fiscal, como siempre, presenta interesantes artículos de corte fiscal, jurídico, laboral, contable financiero y de prevención de lavado de dinero. En primera instancia, Francisco Javier Martínez Ibáñez explica la importancia de tener un convenio de paro técnico en la nueva normalidad. Por su parte, en la sección que tenemos durante la contingencia, Miguel Ángel Suárez Amador contempla los efectos fiscales de la sentencia de concurso mercantil ante el COVID-19. Mientras tanto, Wilfredo Fabián García nos habla del pago obligatorio del PTU a distribuir por personas físicas. Además, podremos encontrar artículos sobre seguridad social en casos de semana y jornada reducida por paros técnicos tras contingencia por COVID-19, del programa de nueva normalidad en el Instituto Mexicano del Seguro Social, los beneficios empresariales, jurisprudencias y precedentes del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, autorización para disminuir pagos provisionales del impuesto sobre la renta y el tratamiento fiscal de los certificados de sello digital. Estos y otros temas de gran interés en el número 741 de Consultorio Fiscal.
Suscripciones a los teléfonos 5616-1355 y 5616-7755. También a través de la tienda electrónica publishing.fca.unam.mx o en la revista electrónica consultoriofiscal.unam.mx. Consultorio Fiscal. Según información de INEGI, en 2019, las microempresas representaban el 95.4% del total de las empresas del país. Las pequeñas conformaban el 3.6% y las medianas 0.8%. Las tres contribuyen en un 52% del Producto Interno Bruto y generan el 72% del empleo formal en el país. En estos tiempos, dichas empresas enfrentan retos y amenazas de emergencia sanitaria. Para disminuir estos efectos adversos, la Facultad de Contaduría y Administración de la UNAM creó el programa Hospital para Pymes, con el objetivo de contribuir a disminuir los efectos económicos adversos provocados por la pandemia del virus SARS-CoV-2 en las unidades económicas mexicanas, principalmente micro y pequeñas, a través de la implementación de diversas acciones como consultorías, cápsulas informativas, conferencias, entre otras. Consulta las redes sociales de la Facultad, FCA UNAM Oficial, y en Publishing, www.publishing.fca.unam.mx. La Facultad de Contaduría y Administración, unida, trabajando a distancia. Acompáñanos a Consultorio Fiscal Radio por las redes oficiales de la Facultad de Contaduría y Administración. Facebook, FCA UNAM Oficial y Twitter, @ConsuFiscal. Bien, gracias por continuar con nosotros. Es importante que hagamos muchas reflexiones a nivel social. ¿En qué sentido? No sé si estemos de acuerdo ahí, César, pero siempre hacemos muchas comparaciones, nuestros políticos lo dicen, nosotros lo hacemos, hablamos mucho de otros países que están muy padre, que allá no se requieren CFDIs con tantos requisitos, tan robustecidos de requisitos, que un simple papel y muchas cosas, y esas cosas son ciertas, pero hay otro tipo de controles que tienen esos gobiernos para controlar justamente, perdón por la redundancia, para controlar a sus gobernados en las operaciones que hacen en el ámbito fiscal. Entonces, nosotros nos quejamos, ¿no?, de que hay acá mucho requisito y allá no, pero también volteemos a ver qué hacemos nosotros. Es importante, sí, de destacar y marcar a los funcionarios que no hacen su trabajo como deben de hacerlo, pero también nosotros como gobernados, ¿qué estamos haciendo? ¿Qué hacemos para que nuestro país funcione igual, no? A veces nada más cruzando la frontera en una de las garitas ya nuestra conducta es totalmente diferente como personas y nuestro país es totalmente diferente como personas. Entonces, este tipo de controles también van enfocados a eso, a conducirse adecuadamente, hablando en este sentido en el mundo de los negocios, a ponerle más cuidado también a las obligaciones que podemos tener en materia fiscal, ya sea porque seamos asalariados, porque estemos rentando un bien, porque estemos teniendo intereses por la actividad que tengamos, pongámosle ese cuidado, el mismo cuidado que le ponemos a nuestro Facebook, a nuestro WhatsApp y a todo lo que son las redes sociales, que siempre estamos con un cuidado impresionante, ¿no? Lo revisamos cuántas veces al día, y sin embargo nuestras obligaciones en cuestiones sociales, que sí nos inciden de manera personal, pero me refiero a sociales, como el tema de la cuestión del pago de las contribuciones, todo eso, pues no lo revisamos tan seguido, ¿no?, como revisamos nuestros Facebook o nuestros WhatsApp, y todo esto va enfocado también a que, bueno, tengamos una sociedad más transparente, si me permiten esa expresión, en el sentido de hacer operaciones siempre bajo el principio de la buena fe, que es uno de los principios esenciales de nuestro derecho. Y no sé, pero valga la pena establecer eso y también no fomentar
el tema de los actos indebidos, ¿no? Sé que nos gustan los riesgos, el mexicano tiene mucha adrenalina de suyo y le gusta jugar riesgos en el ámbito de los negocios en general, y esto pues evidentemente tenemos que ir mitigarlo, tenemos que, estas leyes son para que esas conductas se vayan llevando sobre una mejor forma de realizarlos, mucho más confiable, y esa confiabilidad también va disminuyendo los controles. Cuando se logra esa confiabilidad, disminuye esos controles, pues es un cambio también de mentalidad y de actitud, ¿no, César? Bueno, no sé si esté equivocado en el ámbito social, ¿no? Al contrario, así es, hay que hacer un cambio de paradigma, un cambio de cultura fiscal, un cambio de cultura de legalidad en México. A eso se nos ha invitado en estos últimos tiempos, a cambiar ese chip de que puedo hacerlo fuera de la ley, de que no me quiero meter en problemas de hacer un contrato o no hacerlo. No, yo creo que hoy debemos de pensar en que debemos de cumplir con nuestras obligaciones. Hoy vivimos la pandemia y cuánto nos molesta o cuánto nos enoja que hay colonias, lugares, y sin ser críticos ni señalar la circunstancia de cada uno, donde uno utiliza en el cubrebocas, donde parece que no está pasando nada, parece que ahí la pandemia no pasó. Y eso nos ha llevado a que la economía siga cerrada, la economía siga detenida, que sigamos en confinamiento todos los demás, por los que sí nos cuidamos. Y con esa mentalidad de solidaridad y con esa mentalidad de legalidad, hay que empezar a cumplir también en materia fiscal y en materia de obligaciones. Sí, no nos gusta que cada día nos impongan más leyes, que cada día nos impongan más controles. Ha tenido que ser así, porque si lo hiciéramos correctamente, entonces no tendríamos que hacerlo. Sí, ni nos vamos a comparar con países europeos ni con otros países, porque ahí ya nos ganaron en esa mentalidad, porque también las autoridades han ido demostrando la capacidad de ir gobernando y de ser y de cumplir sus obligaciones como gobernantes. Pero lo que hoy que tenemos que hacer es ir cambiando esa forma de ver las cosas e ir metiéndonos cada día a que debemos de cumplir como ciudadanos. Para poder exigir hay que cumplir. Y hoy este tema que nos abunda, ¿por qué llegamos a una extinción de dominio? Claro. ¿Por qué? Porque la persona cometió un delito, lograba salir o evadir su responsabilidad penal y además se quedaba con todos los bienes que habían sido origen de ese delito. Y entonces era una burla. Y entonces el tema de impunidad crecía y crecía y crecía. Entonces ellos decían, no me importa lo que tenga que hacer, pero todos los bienes que acumulé a raíz de haber cometido actos ilícitos, me los voy a quedar. Inclusive no importaba si estaba 2, 3, 4 años ahí en la cárcel, pero pues todos los bienes se seguían disfrutando por parte de la familia, por parte de los demás, y no me quitaban nada. Entonces se ha tenido que ir haciendo un andamiaje legal muy fortalecido para que si no entendemos por las buenas, pues lo entendamos por las malas. Claro. Y el entendimiento por la mala es el punitivo. ¿No quieres entender? Te vas a ir a la cárcel y te voy a arrebatar con leyes en mano todo lo que tú generaste. Entonces sí, estoy de acuerdo contigo, maestro, de que debemos ir metiendo en la mentalidad de la gente de que hoy tenemos que acercarnos a la legalidad. Claro, yo estoy convencido de eso. No es fácil, por supuesto, no es fácil. Traemos mucha idiosincrasia, ¿no? Dicho en una sola palabra, no es fácil. Pero bueno, algún comentario final que tengas para nuestros amigos, César. Pues establecerles que la ley de extinción de dominio es una ley federal, es parte de un cuerpo de leyes que se modificaron y que se han entrado en vigencia para controlar este tipo de temas de impunidad, de ilegalidad, de corrupción, y que nos aplican a todos los ciudadanos. A veces pensamos que nada más les van a aplicar a los grandotes, no, nos aplica a todos los ciudadanos, que debemos de conocerle y debemos de tener cuidado en el ámbito que nos corresponde. Hoy nos abocamos mucho al tema de arrendamiento, es uno de los temas que más se nos han preguntado, que más hemos otorgado asesorías, porque es un tema muy delicado. Mucha de la gente vive de los ingresos por arrendamiento, y entonces invitarle, haga un contrato, dé de alta ese contrato, dé de alta su obligación como arrendatario, como arrendador, pague sus obligaciones de carácter fiscal, y eso le va a dar una certeza de que usted está actuando de buena fe y que en un momento dado, si desgraciadamente pasara con nuestros arrendatarios una cuestión de alguna comisión de un delito, va a ser más fácil demostrarle a las autoridades que nosotros actuamos siempre de buena fe, que cumplimos con todas las obligaciones
y que podemos evadir esa responsabilidad de una extinción de dominio y no perder nuestra propiedad. Y en la segunda parte, que es la materia fiscal, recordemos que hoy las autoridades están tomando mucho en cuenta y tienen muchos mecanismos de fiscalización para encontrar a un evasor fiscal. Y puede ser una evasión fiscal o porque tenemos esa tendencia o porque se cometieron errores. Y entonces, como usted bien decía, maestro, así como nos encanta revisar 500 veces al día si nos llegó un WhatsApp o una notificación de Facebook, pues también hoy tener esa primacía de estar revisando el cumplimiento de nuestras obligaciones para no incurrir en eso y no después estar con todas nuestras fuerzas defendiéndonos para proteger un patrimonio que nos costó durante muchos años tenerlo y que por una obligación, mal asesorados o porque nosotros mismos quisimos meternos en esa vivencia, perder todo lo que podemos hacer, ¿no? Claro, pues amigos, ahora sí que la reflexión está en ustedes, es importante, no es una ley que nos está atacando, es una ley que estaba llegando a una cuestión, yo creo que más de civilidad. El derecho también, desde nuestra Constitución, todas las leyes nos llevan a una cuestión de civilidad, hacer las cuestiones, lo que comentaba el licenciado César Álvarez, el tema de la buena fe, cómo demuestro una buena fe, si no pago mis impuestos, si no cumplo esto, si no cumplo con aquello, no hice contrato, pues no hay una buena fe, no lo puedo probar y eso ya hoy día me puede traer consecuencias, aun cuando yo no haya hecho ningún acto ilícito, pero pues no estoy probando una buena fe en donde pues a lo mejor seguramente va a tener una repercusión muy importante y es uno de los puntos importantes que tenemos que modificar. Ese creo que sería el de los mensajes importantes en este tema de extinción de dominio. Y amigos, pues nuevamente les agradezco, no soy la persona más indicada, pero en nombre de la Facultad de Contaduría y Administración les agradezco y de todas las personas que hacen posible que sigamos transmitiendo, que sigamos dándoles información a ustedes. En nombre de todos ellos les agradecemos que nos acompañen porque el programa es para ustedes, todo ese trabajo maratónico que están haciendo es para ustedes y pues bueno, en nombre de ellos, insisto, no soy la persona indicada, les doy las gracias. Igualmente César, a ti en nombre de nuestra facultad, en nombre de todos los técnicos que están trabajando para que se transmita y también el tiempo que nos das, también te agradezco que nos des estos comentarios. Muchas gracias, César. Con mucho gusto, maestro, siempre agradecido con usted y con nuestra Facultad de Contaduría y nuestra máxima casa de estudios y en lo que podamos ayudar a cambiar la mentalidad de nuestra sociedad y seguir los parabienes, aquí estamos para servirles. Muchas gracias, César, muy amable, gracias. Y pues bueno, es todo por el momento. Los invitamos a que nos sintonicen la siguiente semana con el tema responsabilidad penal en materia fiscal. A nombre de nuestro maestro Tomás, nuestro director, el maestro Tomás Rubio Pérez, director de la facultad, el doctor José Ricardo Méndez, secretario de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración, en la producción por parte del Departamento de Medios Audiovisuales de la Facultad de Contaduría y Administración, Nezahualcóyotl Jarat, Alma Villegas, Miriam Jiménez, Tania Linares, Jani Centeno, María Romero, Úrsula Jara, Jacarina Estrada, Virginia Cruz, Juan Flanders, Ana Torres y Sergio Martínez, la Facultad Unida Trabajando a Distancia. Yo soy Miguel Ángel Martínez Zuc, les agradezco mucho que hayan estado con nosotros, nos veremos en el siguiente programa. Que tengan ustedes muy buena tarde. Consultorio Fiscal, un programa de Radio UNAM y de la Secretaría de Divulgación y Fomento Editorial de la Facultad de Contaduría y Administración. Consultorio Fiscal Radio.